Hola patitos, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez sobre Castillo Trampa Solitario número 1. Aunque como ya les dije anteriormente, no sé si llamarlo solitario porque ya tiene demasiado poder y por lo tanto vamos a decirle que es un castillo trampa, nada más. Como todos los videos de estampada siempre les enseño los porcentajes de cada tipo de tropa, infantería, artillería y caballería. Están en el 335%. También los porcentajes de ejército es muy importante, por lo tanto también se lo enseñé, y la cantidad de tropas, 6.6 millones de tropas. Y esta es la composición actual. Entonces, dicho todo esto, le voy a explicar lo que pasó en el reino en donde estoy. Bueno, y para eso yo les voy a enseñar el tercer chat. En el tercer chat había llegado en el reino un jugador de 120 estrellas en gremio chino, Z&Z, donde comenzó a atacar las betas y todo eso. Todo el reino estaba como enfadado. Entonces yo saqué de paseo mi castillo trampa solitario para capturarlo. Entonces vamos a plantearlo todo. Aquí estoy con mi castillo trampa solitario y yo tengo encarcelado mi líder. Mi líder lo tengo en un castillo granja. Ya saben cómo lo hago, el autosecuestro, para que reubicarlo cerca de la víctima y para que él mismo lo queme. Una vez que lo queme, pues libera a mi líder y va hacia mi castillo trampa solitario. Bueno, como vieron, el chino comió la granja y el líder de mi castillo trampa solitario va de regreso. Este líder es de nivel 60 y ¿quién no va a querer un líder de nivel 60 para potenciar su prisión a un 30% de ataque? Pues todo el mundo. Entonces está por llegar. Yo estaba intentando capturar a ese jugador, ya que era uno de los más fuertes en el reino, en ese instante. Bueno, entonces después de un momento llegó uno de sus compañeros. En sí yo quería el otro, no este de poco nivel se puede decir, pero igualmente tenía un buen poder. Y aquí viene el ataque. Viene con caballería, T5 y T4, y fue capturado. También lo capturé con el set falso. Ahí yo estaba con el set de investigación, no utilicé el set de guerra, porque se sobreentiende que yo estaba ahí hecho el dormido, el castillo abandonado. Como pueden observar, el set de guerra ni siquiera es tan full mítico. Los tambores fácilmente se mejoran mítico. Atacó con 250.000 de tropas. Y lo bueno que le matamos T5. 29.000 rojos de T5. Algo le dolió ahí. Bueno, él recién me exploró. Pero bueno, yo lo voy a adelantar en el momento que me arman una agrupación. Este jugador de 756 millones de poder es que me arman una agrupación. Y como yo estaba en un gremio que yo recién había creado, no podía recibir refuerzos. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer aquí es buscar un gremio. También les voy a enseñar que esa agrupación iba full. Yo sin refuerzo no puedo recibir ese ataque. Por lo tanto, le voy a adelantar hasta el momento que yo me uní a los Viper, ya que ese gremio no tengo mi principal. Bueno, también con la otra cuenta que utilicé de carnada, que viene siendo comida 1, ya le había dicho que necesitaré arcos de nivel 4. También había puesto set de guerra de una, porque ya cuando me salí de gremio y después me uní a los Viper, ya vieron que yo estaba activo. Por lo tanto ya me puedo poner en serio. Pongo set de guerra, curas tropas, como me está armando la agrupación, pues es momento de defender más que todo. Bueno, como vieron, me enviaron unas coordenadas en una esquina del mapa. Eso está bien, es para que la agrupación se demore y que gasten alfombras y que me den tiempo en revisar lo que viene. Entonces yo le escribo a los Viper que acá, ya que ya tenía que tomar distancia y la agrupación le faltaba más de 4 minutos. Había bastante tiempo. Entonces comenzaron a llegar, uno tras otro. Pero bueno, yo aquí lo que quiero es artillería de nivel 4, porque yo voy a defender con una cuña de rango, como predeterminado. Bueno, otra cosa es que tú puedes evaluar el jugador, si el jugador tiene full mítico o no. Yo como veo, este jugador no tiene ninguna pieza mítico, por lo tanto sí podemos defender algo. Ahí llegó justamente el titán fuerte que yo quería estampar de un inicio, el que tenía 120 estrellas, y agrupa a uno de mis compañeros que había activado furia de batalla. Y en cambio a mí me cancelan la agrupación. Pues mal ahí, ¿se ve? Me habían cancelado la agrupación y
lo que agrupan es al compañero que tiene furia de batalla. Entonces le voy a adelantar en el momento que ya pasó la agrupación de mi compañero y habían armado, fortalezas oscuras para yo desplegar tropas. A ver si se animaban a atacarme en solitario. Y si vieron que me habían agrupado nuevamente, pues ahí está. Bueno, yo estaba desplegando tropas, al final no se animaron en Ganbang, que es lo que buscaba yo. Se ve que ahí están todos amontonados, y yo desplegando tropas en la fortaleza oscura de mis compañeros. Bueno, a mí me armó la agrupación de jugador, 1.3 billones de poder. Bueno, si se dieron cuenta, el set de velocidad que tenía este jugador no lo tenía ni mítico, mucho menos va a ser el equipo de guerra. Por lo tanto, yo sí me animé a recibir esta agrupación. Bueno, entonces hay que tomar distancia, y ya había tomado distancia, ya había pedido el refuerzo que viene siendo artillería de nivel 4, ahí está mi principal, ya me reforcé con eso, y también me voy a enviar una guarnición. Esta guarnición tiene que ser de full artillería con 4 tropas de caballería y con 4 tropas de infantería, colocando cuña de caballería. Bueno, entonces siempre tienen que hacerlo, enviar una guarnición. El fin es matar las pocas tropas colchón que va a enviar el enemigo. Pero bueno, ahí llegaron y ahí yo activé un potenciador de 50%. Entonces ahí ya está todo listo. No tengo que mover nada, el equipo de guerra ya está listo. Ahí salió la agrupación y yo lo reviso. Viene full caballería. En la agrupación es que más me gustan, porque ahí yo defiendo con cuña rango y no viene monstruito de paga. Lo que sí me faltó es revisarle el equipo de guerra, pero no le vi nada. Bueno, ahí como vieron fue estampado, no hubo fuego. Yo alegrísimo ahí puse antidefloración y veo que ya regresan 2 tropas de ellos. O sea, regresaron 2 jugadores de ellos, pero después veo la enfermería y no estaban full. O sea que no hubo rojo tampoco. Y se como la nota, yo reviso el informe y me doy cuenta que se salvaron por 40 soldados. Pero no tuve rojos. 1000 veces preferiría tener rojos y capturarlo. Pero bueno, yo acá en el chat como que me río más que todo y se me escapó la presa. Y, o sea, en ese momento yo pensaba que era por el sello, pero más adelante vamos a revisar el informe y verán que también se salvó por otra cosa. Bueno, aquí está la noticia, bacanísimo, una noticia para mi castillo de trampa solitario. Y me arma una agrupación, el titán que yo quería estampar de un inicio. No, pues, este ya es de otro nivel, pues. Una baby rey trampa no puede aguantar una agrupación de un jugador con 120 estrellas, con full campeón mítico, con monstruito de paga, eso ya no. Eso ya sería para una rey trampa. Y también, como pueden observar, también salió otro mensaje que me han declarado la guerra. Y cuando yo veo, no, pues son 2 agrupaciones ya. Me querían hacer doble ya. Aprovechando la situación, el otro gremio vino y me armó de agrupación. Pero bueno, no pasa nada porque no tengo furia de batalla y yo puedo escudar. Como dice León Negro, no es el momento. Tal vez cuando esté al 100% la baby rey y trampa, tal vez aguante uno, corro rápido y después aguante el otro. Pero bueno, este es el jugador que yo quería estampar de un inicio. 1.7 billones de poder, 120 estrellas. Como pueden observar, también tiene algunas piezas de campeón mítico. Bueno, y ahí, como pueden observar, también llegaron unos cuantos. O sea que el reino se está poniendo muy vivo. En esta semana están migrando bastantes jugadores, bastantes gremios. Y el castillo trampa solitario tendrá para divertirse full. El Lord Supremo también estaba como enfadado por Z y Z atacando a azulejos. Y también ese campeón mítico que decía que 120 estrellas y todos sus kills serían de pura betas que ha atacado. El resto del reino siéntese libre a atacarlos también. Bueno, yo le mataré las tropas más que todo. Pero bueno, vamos a revisar lo que es el reporte de batalla, que es lo que más interesa también. Y de aquí vamos a mejorar algo. Entonces vamos a analizar esta situación. Aquí tiene 2.240.000 de tropas. Yo envié la guarnición y como quiera le mató como 10k de tropas, más o menos. Él utilizó una falange de caballería, como quiera se salvó. Tiró las tropas colchón atrás y dejando la caballería como línea principal. Bueno, también yo no tuve rojos y a él le sobrevivió 40. Aquí están los monstruitos. Grifo, lo que es Globin y lo que es Yeti.
no lo tiene al máximo, y siendo monstruito de ataque básico, no lo tenga al máximo es sorprendente. Y en cambio sí tengo a Margorgojo, Yeti y el hechicero. Bueno, envió 228.000 de T5 de caballería. Ahí están sus tropas colchón. No las puede matar porque las tiró atrás. Si no fuera bacanísimo. Solo envió un asedio y le sobrevivió 40. Es que las tropas colchón, como las tiró atrás, no las puede matar. Y como la caballería estaba adelante, mis tropas tampoco las puedo matar. Ahí están las 40 que le sobrevivió. Le sobrevivió lo que es artillería de tropa colchón y ese asedio. Bueno, tiene 1, 2 héroe de paga. Pues bien ahí. Y solo tenía T4, no tenía T5. Él fue el que envió ese asedio. Pero lo ideal es enviar 4 de asedio, no 1. Bueno, aquí hubo un compañero que se envió muy bien, 120 de T5 de caballería. En cambio aquí se envió su soldado de infantería para que las tropas sean lentas. Otro que tiene T5 y este fue el que envió tropa colchón y salvó a su compañero. 20 y 19 y el asedio que le sobrevivió al capitán, pues ahí están las 40, tropa que le sobrevivió. Prácticamente él le salvó la vida. Y como quiera, este sería todo lo artillería. En sí el capitán está armando mal. Y uno de sus compañeros pues sin querer le envió sus tropas colchón y lo salvó. Bueno, aquí le estoy poniendo el video de la batalla. Se activó Yeti por ambos lados y el Margorgojo. Mira, su tropa colchón está atrás. Esa artillería se salvó ahí. Se activó Grifo y lo que es Globin. Bueno, tanto Grifo y lo que es Globin deberían estar al máximo. Porque estos son monstruitos básicos de ataque. Siempre va a estar en cualquier ataque que te realicen unitropa de caballería. Bueno, ahí justamente se me activó lo que es el hechicero. Pues tendré un 43% de PS durante 10 segundos. El enemigo lleva 1.000.000 de tropas. El hechicero demora hasta los 800k. Pues nada mal. Yo estoy en moral bien elevado. Bueno, ahí está cayendo los escuadrones. Ya está llegando su límite de la batalla. 200.000. 78.000. Su última activación de Globin. Le matamos sus tropas de caballería, de escuadrones. Y rozamos un poquito lo que es artillería. Mira, si prácticamente el otro lo salvó, si no hubiera enviado esa artillería, mis últimos ataques fuera su asedio y fuera capturado. Pero bueno, ese sería todo por el momento. Espero que te haya gustado este video y nos vemos para la próxima.